el día de hoy es que poder contarles en 15 minutos, 20 minutos, una hora, ¿cuánto tiempo? Como máximo por cada uno de los En panelistas. 19 minutos y medio poder contarles lo que tiene un libro de 500 páginas, pero trataremos por lo menos de dar un rápido resumen y dejarlos motivados para que traten de leerlo. El libro no lo tengo porque las imprentas son así, pero tienen una hermosa tarjetita que tiene el archivo PDF ahí, y el libro se supone que la semana que viene nos lo entregan y podremos distribuirlo. Si alguno de ustedes mantiene, como yo, todavía el fetiche por el papel, déjeme su tarjeta después y se lo mandamos por correo con muchísimo gusto, pero lamentablemente nos lo habían prometido, pero la vida es lo que es. A ver, si esto es así. Ahí va. Entonces, rápidamente, la idea es hacer un repaso por estos temas en los próximos minutos, donde, partiendo de contarles un poquito la motivación de todo este trabajo y algunos antecedentes, contextualizar un poquito la discusión, qué es lo que venía pasando en la región y por qué nos parece relevante observar qué es lo que ha ocurrido ahora, ver un poquito lo que pudimos, en base a lo que fuimos recopilando, una reconstrucción de una tipología de qué es lo que distintos países han hecho en los últimos años respecto del tema de la cobertura de los adultos mayores, mostrar algunos datos vinculados a eso para finalmente cerrar con algunos datos al respecto. Entonces, en términos de motivación, en principio, el foco de las políticas, de los políticos, el foco de los analistas, cuando hablamos de temas de seguridad económica para los adultos mayores, de pensiones, se mueve siempre alrededor de tres dimensiones. Siempre estamos hablando de lo mismo. Y de lo que estamos hablando habitualmente es de cobertura, esto es, a cuánta gente estamos cubriendo. A veces hablamos de cobertura de activos, si estamos pensando en un sistema contributivo, pero en el fondo lo que estamos pensando es a cuánto de los adultos mayores vamos a darle algún tipo de protección. Estamos hablando de sostenibilidad y estamos hablando de adecuación. Adecuación es una manera un poquito rara, pero no encontramos una palabra que funcione mucho mejor para decir no solo a cuántos cubrimos, sino cómo los cubrimos. No es lo mismo cubrir a todo el mundo dándole 2 soles por mes a cada uno, que cubrir a todo el mundo dándole a cada uno 1.500 soles por mes. Obviamente, las dos dimensiones juegan. Y la tercera dimensión, que es la sostenibilidad, tiene que ver con básicamente cómo hacemos para sostener el sistema, cómo hacemos para pagarlo, y además otros aspectos que voy a hablar en unos minutos de sostenibilidad no solo económica, sino también social o política. Pero lo que es importante entender es que estas tres cosas, a ver si con esto tengo suerte, no importa, que estas tres cosas, cobertura, sostenibilidad y adecuación, compiten entre sí. Es obvio lo que estoy diciendo, pero parece importante marcarlo para ordenar la discusión. El mejor sistema de seguridad económica para los adultos mayores es uno que cubra a todo el mundo, dé beneficios muy altos a todos y no cueste nada. Lamentablemente, como todavía no hemos logrado tener el nivel de creatividad que David nos reclamaba hace un rato, no sabemos cómo hacerlo eso. Y entonces lo que hacemos es tratar de encontrar un equilibrio entre estas tres cosas, y ese equilibrio a veces va para un lado, a veces va para el otro. La dinámica política, los determinantes externos, muchos aspectos hacen que el foco se mueva hacia una dirección y en otra, porque inevitablemente hay trade-off. Uno consigue una cosa a cambio de ceder en la otra, inevitablemente. Y cuando uno mira la historia de la región, lo que uno ve es que básicamente hasta los años 80 en América Latina el foco era fundamentalmente en adecuación y cobertura. Esto tenía que ver más que nada con que los sistemas todavía eran relativamente jóvenes, que las poblaciones eran más jóvenes, entonces no había una preocupación central sobre cómo pagamos, porque lo que había que pagar era relativamente poco, y sí había preocupación por un lado, pagar bien, y entonces uno veía en la mayoría de los países sistemas de pensiones con promesas relativamente generosas, y en general con promesas más que realidades, porque todavía no estaban pagando demasiado, y encima de eso un esfuerzo importante por dar más cobertura, en general incluyendo normativamente a colectivos de trabajadores. Quiero decir, empezamos con algunos trabajadores del sector público, agregamos una industria, agregamos otra industria. Cada tantos años en los distintos países uno mira la historia y se iban agregando nuevos grupos, nuevos colectivos de trabajadores al sistema. Había un esfuerzo muy importante por expandirse en esa dirección. Ahora, a partir de los años 80, la combinación de un proceso de maduración de los sistemas en los cuales se empezó a pagar cada vez más pensiones y jubilaciones a la gente que ya se retiraba del sistema, con lo cual el flujo de pagos empezó a crecer en forma significativa. Y para colmo, en un contexto de
espacio fiscal complejo, fundamentalmente por determinantes macroeconómicos que poco tenían que ver en su origen con el sistema de pensiones, pero que hacían que los estados se preocupen particularmente sobre cómo iban a pagar no solo las pensiones, sino la educación, las rutas y los salarios de los trabajadores públicos. Digo, había una preocupación seria en las últimas 2 décadas del siglo pasado sobre la capacidad fiscal de los estados en América Latina, hizo que el tema sostenibilidad empiece a crecer cada vez más en la agenda y que sea cada vez más preocupante. De hecho, se hizo tan preocupante que entre los 80 y los 90 se dispararon una serie de reformas en toda la región. En algunos casos incluyeron incluir componentes de capitalización, incluir gestores privados como las AFPs, AFAPs, AFORES, AFJPs o como las quieran llamar en cada país, pero en todos los casos incluían alguna reforma que buscaba mejorar las condiciones fiscales, las condiciones de sostenibilidad. O era por ese lado o era simplemente a través de revisar los parámetros básicos del sistema de reparto tradicional. Y el efecto de eso, no quiero perder tiempo en explicar este gráfico en particular, pero esto muestra una estimación que hicieron unos colegas de cuál sería la deuda implícita, cuánto es lo que los sistemas estaban comprometidos a pagar en el futuro a quienes estaban participando del sistema y quienes ya se habían jubilado en determinadas fechas. Esto es previo a las reformas y después de la reforma de los 90 nos movimos hacia acá. O sea, hubo un esfuerzo muy importante de mejorar el frente fiscal, de mejorar el frente de la sostenibilidad, porque había un cierto consenso entre los políticos y entre quienes hacían las políticas y discutían las políticas de que ese era un problema muy serio y que había que actuar en consecuencia. Algo pasó a partir de los años 2000, pasaron 2 cosas a partir de los años 2000. Por un lado, es muy claro que mejoró mucho la situación fiscal. En casi todos los países de América Latina, la situación fiscal, que en los 80 era muy mala y en los 90 estábamos peleándola, en los 2000 empezó a ser francamente buena. ¿Por qué? En parte, mucha gente te dice, y está vinculado justamente a las reformas que se hicieron en los 90 y en los 80 con el sistema de pensiones, que empezaron a gastar menos. Puede ser en parte eso. Es muy claro que hay un determinante muy importante que tiene que ver con las políticas macroeconómicas que se fueron desarrollando en los países y mucho más todavía con un contexto de un enorme boom en el precio de los commodities, un boom de exportaciones que hizo que ingresen mucho más recursos a los países y que ingresen mucho más recursos fiscales. Uno mira las cuentas fiscales de los países de América Latina en los últimos 20 años y es muy claro que en los últimos 10 hubo una enorme mejora en cuanto a la posición fiscal del Estado. El Estado tenía más plata. La sociedad tenía más plata para hacer cosas. Eso, sumado, y David mostraba algún número antes y yo ahora voy a mostrar alguno más amplio, pero en la misma dirección, sumado a que quedaba muy claro que todo lo que se había hecho desde mediados de los 80 y todos los 90 con las reformas pro sostenibilidad no habían tenido mayor impacto y en algunos casos habían tenido incluso impacto negativo en términos de cobertura, hizo que las sociedades, que los políticos empiecen a decir, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Tenemos un problema que no estamos cubriendo a la gente y además tenemos dinero que antes no teníamos. No es que tengamos dinero en forma absurda y limitada, pero tenemos un espacio fiscal que antes no existía. Intentemos empezar a replantear las políticas. Y si uno recorre la región, lo que encuentra es que desde el año 2000 hasta ahora, en al menos 18 de los países de América Latina, no estoy contando los países pequeños del Caribe, sino serían más, hubo reformas importantes que buscaban ampliar la cobertura, que buscaban incluir a más gente dentro del sistema de protección económica para los adultos mayores. Me van a escuchar muchas veces repetir esta frase que es larga y molesta, protección económica para los adultos mayores, en lugar de pensiones, porque quiero diferenciarlo de la idea que cuando decimos pensiones todos pensamos rápidamente en un esquema contributivo tradicional, y esto es eso, pero no solo eso. Entonces, algún mecanismo por el cual la sociedad le da protección económica a los adultos mayores. Las pensiones es un mecanismo posible de ellos. Un aspecto que observamos que nos llamó mucha atención cuando empezamos a mirar qué es lo que había pasado es que lo que se hizo es muy heterogéneo. No hay un modelo, no hay un blueprint que se reproduce de país en país y que cada país hizo algo distinto. La razón por la que cada país hizo algo distinto en general se puede encontrar fundamentalmente en que las condiciones iniciales eran distintas. No todos tienen el mismo espacio fiscal, no todos tienen el mismo nivel de cobertura del sistema contributivo tradicional, no todos tienen la misma economía política, no todos tienen el mismo, algo que es mucho más difícil de medir, pero que nos parece interesante al menos reconocerlo, el mismo discurso ideológico preponderante. Hay países donde hablar de transferencias no contributivas se lo considera una mala idea, se lo considera regalarle algo a los pobres a cambio de nada.
En otros países es algo que es un derecho absoluto y que nadie lo discute. Hay un clima político distinto de país a país y obviamente las acciones responden en parte a este tipo de cosas. A ver si me sigue. Ahí sigue. Esto voy muy rápido simplemente para mostrar que no estamos descubriendo la pólvora, sino que hay muchos trabajos previos hechos, incluso este que Ángel mañana lo va a mostrar, que es uno que acaba de salir de los colegas del BID, e incluso algunos trabajos importantes en términos de la literatura más académica. Lo que veíamos es que la gran mayoría de estos trabajos son trabajos que están o bien muy centrados en diagnósticos globales regionales, o bien centrados en posiciones normativas, y por eso quiero decir, por ejemplo, la literatura muy fuerte que surgió desde la OIT y también en parte de la CEPAL, vinculada al piso de protección social, al enfoque de derechos, donde lo que se planteaba, en un aporte que es muy importante, era decir cómo deberían ser las cosas, cuáles son los principios con los cuales se debe regir este tipo de políticas, y no necesariamente en detalle cómo hacer para lograrlo, sino el caso más claro es el informe de la CEPAL del año 2006 sobre el enfoque de derechos, que dice que la protección social es un derecho ciudadano. Y lo repite 88 veces, como para que quede claro que el principio es ese. ¿Cómo lo hacemos? Discutámoslo. Pero no es materia de discusión si la gente tiene derecho o no. La discusión es cómo logramos que ese derecho se vuelva real. Y también distintas propuestas, diciendo habría que hacer esto, habría que hacer lo otro. Lo que intentamos hacer en este libro, y es lo que ustedes tienen en la tarjeta que se distribuyó con el paquete a la entrada, es un intento de mostrar qué se ha hecho. No tanto por qué llegamos a donde estamos, no tanto cómo debería ser, no tanto qué proponemos, queremos ser. Es decir, a ver, recorramos los países donde conseguimos información, y tenemos información para 14 países, y el libro tiene un capítulo para cada uno de esos 14 capítulos, perdón, para cada uno de esos 14 países, y veamos qué hicieron. Y relatemos lo que hicieron y tratemos después de sacar algunas conclusiones generales, pero que no sean demasiado prescriptivas. Esto es lo que mostraba David hace unos minutos, así que lo muestro muy rápido, simplemente que acá tenemos más países, pero la dinámica es la misma. Nos parece interesante mostrar, esto es la cobertura de los trabajadores activos, o sea, el porcentaje de la población económicamente activa que aporta un sistema de pensiones. La barra azul es a principios de los años 90, la verde es a principios de los 2000 y la amarilla es alrededor del 2010. Y me parece que lo más importante de marcar de este gráfico es, por un lado, que la historia no es idéntica en todos los países, hay algunos cambios, pero casi todos los países enfrentaron algo que era previsible porque sabemos la historia, una caída en los 90 y una mejora en los 2000. Nos parece muy interesante mostrar acá especialmente que, sabiendo que en términos de mercado laboral la década de los 90 fue una de las peores décadas en la historia de América Latina y la década de los 2000 fue una de las mejores décadas de la historia de América Latina, los movimientos y las barras, las líneas horizontales muestran el promedio regional, fueron significativos. Digo, en los 90 cayó la cobertura promedio del 55 al 45, del 45 al 37%, algo por el estilo, y en los 2000 volvió a subir alrededor del 43%. Con todo nos estamos moviendo una banda de 10 puntos. Es mucho mejor tener 55% de cobertura que tener 40%, es mucho mejor tener 38% que tener 35%, pero no nos movimos del 80 al 20 y después de vuelta al 60. Estamos siempre moviéndonos en una banda relativamente pequeña. Y cuando uno mira la situación del lado de los adultos mayores, la población de 65 y más, pasa algo parecido, pero más todavía. Quiero decir, los movimientos que ha habido en los últimos 20 años en términos de cobertura de los adultos mayores, la verdad es que son ínfimos. Algunos países han tenido algunas mejoras importantes, algunos países han tenido caídas importantes. En promedio, casi como que no cambió nada. Y esto es con reformas estructurales, con reformas paramétricas, con crisis fiscal, con boom fiscal. Acá estamos. Solo para reforzar algo que es obvio, pero quiero marcarlo, estos son los datos de cobertura de los adultos mayores en el año 2010 por quintil de ingreso. Esto quiere decir, las barritas verdes es el 20% más pobre de los adultos mayores, las barritas amarillas son el 20% más rico. Lo que estamos diciendo acá simplemente es, no solo cubrimos poco, sino que los pobres no los cubrimos nunca, salvo en los 3 o 4 países más ricos. En el resto son sistemas que cubren mal a la población más rica. Y hasta ahí llegamos, ¿no? Realmente no funcionan en el modelo que uno piensa que un sistema de protección económica a los adultos mayores debería ser un esquema que de alguna manera le dé protección económica a los adultos mayores, especialmente a los más vulnerables. Y entonces cuando uno trata de seguir la historia de qué ha pasado en la década, especialmente en la última década, obviamente empezó un poquito antes, pero donde se reforzó en la última década,
Lo que es bastante evidente es que hubo un proceso que se generó en dos caminos distintos. Esto es algo que podemos construir viendo qué es lo que hicieron los distintos países. Algunos países tomaron como objetivo el primer punto que está acá, que es expandir la cobertura contributiva. Es decir, ellos dijeron, más o menos explícitamente, no siempre del todo explícito, nosotros tenemos un sistema de pensiones contributivo que funciona, que tiene sus problemitas o sus problemotes, pero que funciona. Lo que tenemos que hacer es encontrar una manera de que haya más gente adentro. ¿Cómo? Flexibilizando el acceso, promoviendo más contribuciones, haciendo que la gente se pueda jubilar con algunas condiciones especiales que antes no podía, pero dentro del esquema. Desde el otro lado, otros países dijeron, no, a nosotros nos preocupa otra cosa. A nosotros lo que nos preocupa es la pobreza, especialmente la pobreza extrema entre los adultos mayores. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar los modelos que hemos ido desarrollando y que nos han resultado bastante bien en la última década sobre programas de combate contra la pobreza entre familias con niños chicos, y usemos ese modelo para aplicarlo a los adultos mayores. O sea, hagamos un esquema focalizado, apuntando a los muy pobres, porque lo que queremos, tenemos menos recursos, por una serie de razones que podemos hablar en un minuto, pero queremos pensarlos desde ese lado. Se entiende, hay dos caminos completamente distintos. Uno es decir, vamos a conseguir que lo contributivo incluya más gente, del otro es decir, vamos a hacer un modelo de programa antipobreza, pero no para las familias con niños, sino para los adultos mayores. Y esta dinámica resulta en varias diferencias importantes, cuando miramos qué es lo que hicieron los distintos países, en varias diferencias importantes en estas dimensiones. La vamos a ir viendo de a uno, pero básicamente hay diferencias en el diseño, en algunos casos fueron por esquemas más universales y en otros casos fueron por esquemas más focalizados, en algunos casos fueron por esquemas más integrados y en otros por esquemas más autónomos, permanentes o temporarios, y en términos de implementación gradual o inmediata, o utilizando instituciones que ya existían, o creando instituciones nuevas para que gestionen estos programas. Esto tiene mucho que ver con la diferencia de enfoque que planteaba en la transparencia anterior. Esto es lo pongo solamente porque estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos para ponerlo, pero no lo voy a contar uno por uno, son los 14 países, el trabajo que hicimos para hacer esta transparencia, quiero decir, son los 14 países que usamos y el nombre de cada uno de los programas. La mayoría los conocen, pero lo que quiero mostrarles al final del día, cuando llegue a Uruguay, que es el último por orden alfabético, ahí está. Prácticamente todos los países de la región tienen algo, ahí estaba la lista. Venezuela no está, no porque no tenga algo, sino porque no pudimos acceder a la información. Y en el Caribe casi no nos metimos porque no nos daba básicamente la capacidad, excepto que se ve muy chiquito ahí, no se llega a distinguir Trinidad y Tobago, porque queríamos tener al menos un país para entender un poquito qué está pasando. Pero además de Trinidad y Tobago, lo que están es casi todos los países de Sudamérica, México, Costa Rica, El Salvador y Panamá. Y esos son los países, son 14 países que los fuimos estudiando. A ver, y lo que decía de las dimensiones. La primera dimensión que veíamos era si iban por un esquema más universal o más focalizado. Y lo que encontramos es que hay dos países que fueron por un esquema universal puro, diciendo todo ciudadano tiene derecho a alguna pensión. El primer caso es Bolivia, Bonosol, Bolivida, Bonosol de vuelta, renta de dignidad, pero donde con alguna sutileza se dijo, si usted es ciudadano boliviano mayor de determinada edad, está dentro, se acabó, no me preocupa más nada. Y el otro caso es Trinidad y Tobago, que está ahí chiquito, que es un programa de pensión ciudadana que también se le da a todo ciudadano de Trinidad y Tobago. Un grupo importante de países, que son básicamente los países más ricos, dijeron, no, vamos a hacer un esquema distinto, vamos a hacer algo que, buscándole un nombre, le pusimos focalizado para universalizar. Dijimos, esto no es para todos, pero ¿para quién es? Para los que no tienen una pensión contributiva. Entonces, focalicemos, pero ¿cuál es el criterio de focalización? Aquellos que no tienen contributiva. ¿Para qué? Para que así todo el mundo tenga algo. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, México, Panamá, básicamente hicieron eso. Otro grupo dijo, no, como no nos dan los recursos para eso y además no nos da la economía política para eso, vayamos a focalización al estilo de los programas de antipobreza. Vamos a darle un beneficio a los adultos mayores que sean pobres. ¿Cómo sabemos que son pobres? Usamos alguna herramienta, probablemente la misma que estábamos usando para darle algún dinero a las familias con niños que eran pobres. Herramientas que a veces funcionan mejor, a veces funcionan peor. Todas las discusiones sobre las herramientas de focalización las hemos escuchado muchas veces y sabemos que son menos que óptimas, pero bueno,
se trabaja mucho en tratar de mejorarlas. En términos del diseño de integrado autónomo, lo que vemos es que en general los países que intentaron decir expandamos la cobertura contributiva, obviamente dijeron, bueno, ¿y quién lo hace? Y lo hace la misma, pero no quién lo hace, ¿cómo lo hacemos? Agarramos el sistema contributivo y tratamos de expandirlo de alguna manera en la discusión. Tratamos de que quienes entren en el esquema contributivo. El esquema contributivo con alguna modificación. Chile es el caso muy claro donde incluyó la pensión solidaria, Brasil la rural, Uruguay lo que hizo fue más sencillo, que fue flexibilizar el acceso a la pensión contributiva tradicional. Argentina hizo un esquema de moratoria con beneficios para trabajadores independientes, pero fueron por esa línea. Otros países dijeron, no, vamos a hacer un esquema nuevo que no tiene que ver, esto no es una pensión. El caso extremo es Colombia, donde además está prohibido decir que sea una pensión, porque si es una pensión, la palabra pensión automáticamente en Colombia determina que se convierte parte del sistema contributivo y se genera un conflicto enorme en términos constitucionales. Entonces, crean beneficios que tienen nombres que no usan la palabra pensión muy cuidadosamente. En cuanto a la permanencia temporaria, esto es interesante porque la excepción es lo que marca la diferencia. Estoy con muchos problemas de tiempo. La mayoría de los países dijeron, vamos a hacer algo permanente. Vamos a hacer algo permanente porque entendemos que acá hay un problema estructural, que esto no es un problema de corto plazo, y entonces tenemos una política permanente que intenta responder a eso. Hay un país, que es Argentina, que dijo no. Nosotros entendemos que lo que hay es un problema en el mercado de trabajo en un determinado periodo, entonces hacemos un esquema que permita jubilarse a la gente que tuvo problemas en ese periodo, pero hacia adelante no va a existir más porque hacia adelante el mercado de trabajo va a volver a funcionar y vamos a ser todos formales. El resultado de eso, sospechamos, es que dentro de unos años en Argentina va a hacer falta otra reforma para arreglar esto de vuelta, porque no es verdad que vamos a ser todos formales en algunos años. Implementación gradual o inmediata, trato de acelerar un poquito. Básicamente la idea es que algunos países dijeron vamos de a poco, en parte porque no tenemos dinero para financiar todo de una, en parte porque a lo mejor no tenemos la capacidad administrativa de implementar todo de inmediato. Otros países dijeron no, esto es un derecho, entonces a partir de la semana que viene, y especialmente porque ya tengo instituciones que funcionan muy bien, el momento que lo apruebo, todo el mundo tiene derecho a entrar en forma inmediata. Y por último, en términos de los arreglos institucionales, y esto está muy vinculado al tema si era integrado o no era integrado el esquema, ¿quién lo gestiona? ¿Lo gestionan las instituciones de seguridad social que ya existen o me voy a otra agencia, que sea una agencia nueva o que sea una agencia que está gestionando alguna otra cosa? Típicamente, cuando tengo un programa que está pensado como de reducción a la pobreza, ese programa no se lo dieron a la agencia tradicional, sino a una agencia nueva o a la agencia que ya estaba gestionando otros programas de reducción de la pobreza. Entonces, cuando uno trata de ver la relevancia, no me hace caso, y volviendo a las tres dimensiones, muy rápidamente algunos indicadores. Esto lo que muestra es en términos de cobertura. Las barras verdes muestran el porcentaje de beneficiarios respecto a los adultos mayores, o sea, esto básicamente replica el gráfico que mostrábamos antes con los años, pero esto es para datos del 2012 que recaudamos en cada país. Y las barras amarillas muestran el porcentaje de los adultos mayores que están cubiertos por el nuevo esquema. Por supuesto, es muy alto en Bolivia y Trinidad y Tobago, porque es donde los esquemas son universales. Entonces, tendría que ser cercano al 100%, no es porque no consiguen llegar a todos, pero conceptualmente debería serlo. Y también es alto en otros países donde buscaron ampliar mucho la cobertura, como Argentina, Brasil, Ecuador y Panamá. Un caso que es muy interesante es el de Uruguay, donde se lo ve muy chiquito, pero no es muy chiquito porque es restrictivo, es muy chiquito porque había muy poca gente que estaba afuera. Entonces, incorporar lo que faltaban implicaba poca gente. En cuanto al nivel de los beneficios, la línea amarilla, esto es los beneficios de los esquemas nuevos, nada más. Estas líneas verdes, verdosas, muestran sobre, espera que pongo las dos más rápido, sobre este eje qué porcentaje de la línea de pobreza medida como los $4 PPP que usa el banco tratando de estandarizar medidas de pobreza en el mundo, qué porcentaje de la línea de pobreza está cubierta por estos beneficios. Y lo que se ve es que en algunos casos es realmente alta, como el caso de Argentina o Trinidad y Tobago, en algunos casos está por debajo de la mitad, en muchos casos está por debajo de la mitad de la línea de pobreza. O sea, es un dinero, bienvenido, pero está lejos de realmente atacar el problema de pobreza en profundidad. Cuando uno mira cuán importante es en las barras amarillas sobre el eje de la derecha, cuán importante es el beneficio respecto de los beneficios contributivos tradicionales, también ve mucha diversidad. Argentina es un caso, y Costa Rica, y Trinidad y Tobago y Uruguay son los casos más claros.
Argentina y Uruguay se caracterizan porque lo que le dan básicamente al beneficiario es una pensión. Entonces se parece mucho a la pensión tradicional. Trinidad y Tobago es el beneficio universal, que es muy generoso. Costa Rica tiene un beneficio no contributivo bastante generoso. La última transparencia rápido vinculada al funcionamiento tiene que ver con la sostenibilidad, y lo que estamos viendo acá en la barra verde es cuánto se gasta en estos programas en relación a cuánto se gasta en los programas contributivos. Más interesante para ganar tiempo es cuánto se gasta en estos programas en porcentaje del Producto Bruto. Lo que vemos es que Argentina y Brasil y Trinidad y Tobago están gastando bastante. El resto, salvo Bolivia, que está en rol del 1%, todos se mueven por debajo de medio punto del producto. Medio punto del producto es mucha plata. Si ustedes me piden a mí que yo les dé medio punto del producto de Perú, no se los voy a dar. Para una sociedad, medio punto del producto es bastante manejable si hay una decisión política de hacerlo. No es, ninguna sociedad quebró, ningún Estado quebró porque tuvo que hacer un programa que tenga medio punto del producto dedicado a eso. Es una decisión política dedicarlo a eso en otra cosa, pero no es un problema crítico. Argentina, con 2,5 puntos del producto, podría enfrentarse a algún problema fiscal en el corto plazo. Rapidísimo, simplemente mencionarlo. Hay un aspecto que me parece muy interesante, que lo mencionaba muy rápido al principio, del tema de economía política. Lo que uno ve en general es que la economía política jugó un rol muy fuerte en determinar qué se hacía. Los países que tienen tradición contributiva la protegen. Los países que dicen que han dicho siempre que la protección social consiste en empleo y en empleo protegido, han hecho lo posible porque la expansión de cobertura se haga a través de ese mecanismo. ¿Cómo? Flexibilizando los esquemas contributivos, pero siguen diciendo que es contributivo. Los países que han tenido buenas experiencias y están más tranquilos con esquemas focalizados a la pobreza, han estado más dispuestos a avanzar en esa dirección. Brasil es un caso muy interesante porque Brasil califican ambas categorías muy bien, tiene el Bolsa Familia y tiene la historia contributiva. De hecho, cuando uno mira lo que hizo Brasil, Brasil implementó 2 programas, uno de un lado y otro del otro, ambos bastante bien. Digo, algún ruido en algún momento, pero ambos pensados, la pensión rural por un lado y el BCP por el otro, el BPC por el otro, ¿no? Que tiene que ver con este juego de apuntar desde un lado y del otro. El tema de incentivos. Hay una discusión muy fuerte sobre si este tipo de cosas puede impactar en términos de la disposición de la población a contribuir. O sea, si esto va a afectar la formalidad. El hecho de que yo le diga a la gente que usted tiene derecho eventual a una pensión no contributiva va a bajar la formalidad. La evidencia empírica que hemos visto nosotros es que o no, o sí, pero en un grado tan pequeño que es irrelevante en términos de costo-beneficio. Es obvio que si el beneficio prometido es $5.000 por mes, va a afectar la formalidad. Digo, esa discusión no tiene sentido. Conceptualmente, por supuesto que afecta, y si el beneficio es absurdo, eventualmente hay un impacto sobre la formalidad. En la realidad, y especialmente viendo el nivel de beneficio que mostrábamos antes, no hemos encontrado, el único documento que encontramos que muestra algún impacto sobre formalidad de este tipo de programas es un trabajo en Colombia donde el programa de salud universal parecería haber resultado en una reducción de 2% en la formalidad del empleo. Ahora, le dieron protección de salud al 50% de la población y eso les costó 2 puntos de formalidad. Bienvenido sea. Cerrando entonces la discusión, hay muchísima heterogeneidad. Eso es algo que como analista es fascinante porque es mucho más divertido, hay mucho más para entender y para pensar y para hurgar la lógica de qué está pasando, y mucha de esa heterogeneidad tiene que ver con dinámica política, lo cual lo hace mucho más interesante y mucho más atractivo de discutir. Vuelvo a repetir lo que decía recién, en general los países tienden a tratar de mantener lo que les funcionaba, cosa que cualquier persona racional hace en el mundo. Digo, apliquemos lo que sabemos que nos está saliendo bien, extendamos la otra lógica. Y algo que me parece muy importante marcar y entender hacia el futuro, en general estos esquemas no están muy consolidados. No están consolidados fiscalmente, financieramente, esto quiere decir no sabemos cuánto van a costar, no tienen recursos propios, sino que tienen recursos de presupuesto general. Casi todos estos programas fueron creados en el contexto de la bonanza fiscal de los años 2000, y no sabemos qué pasa el día que los chinos dejen de comprar materias primas y nosotros tengamos que mirarnos y decir cómo hacemos para seguir sosteniendo nuestras economías. No digo que está mal, lo que digo es que hay un desafío ahí, que ninguno de estos programas han sobrevivido todavía a una crisis económica, porque por suerte no ha habido una crisis económica. En la misma lógica, la mayoría de estos programas fueron creados por los gobiernos que hoy están en el poder
o por gobiernos del mismo signo político de quienes están en el poder. Esto lo que hace es que tampoco esté claro qué pasa con el próximo gobierno. Chile es un buen ejemplo, no hubo cambio de gobierno y no hubo ninguna discusión sobre la reforma. Bolivia es un ejemplo muy interesante porque en Bolivia el primer programa se creó en el año 96-97, el Bono Sol, y hubo unos cuantos cambios de gobierno. Cada gobierno nuevo le cambió el nombre al programa, cambió las reglas, pasamos de Bono Sol a Bolivida, de Bolivida a Bono Sol de vuelta, de Bono Sol a Renta Dignidad. Ahora, el programa sigue ahí. Lo que ha habido fue intentos razonables desde lo político, no los objetos, pero lo describo, de tener más propiedad de parte del gobierno corriente, de tener más propiedad del programa, pero no hubo decisiones de decir, este es un programa de los políticos anteriores, tirémoslo a la basura. Eso no ha ocurrido, pero obviamente es distinto el nivel de estabilidad y el nivel de seguridad jurídica que tiene un sistema de jubilaciones y de pensiones que tiene 100 años de antigüedad que estos programas que en general tienen menos de 10. Hasta acá llegué, esta es la tapa del libro, esa maravillosa figura es de un más maravilloso artista uruguayo, Torres García, que nos costó mucho conseguir el permiso para publicarla, pero lo logramos. Está en la tarjetita y estará en el libro en el corto plazo. Muchísimas gracias y perdón por la excesión. Muchas gracias.